¿Listo? Bien, vamos a continuar nuestro tema de factorización. Recordemos que el estándar es el uso de procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. La competencia corresponde a formulación y ejecución y el componente es álgebra y cálculo. La tarea será expresar en factores expresiones algebraicas. Ya habíamos visto cuál es la utilidad de la factorización o del manejo de las expresiones algebraicas, representándolas en forma de producto para los diferentes análisis matemáticos. Ya también sabemos que la factorización consiste en dejar en forma de producto las expresiones algebraicas. Y continuando, pues vamos a ir al caso 6, que es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Características de este caso de factorización: es un trinomio, el tercer término no tiene raíz cuadrada exacta, y pues de esa manera lo podemos diferenciar del trinomio cuadrado perfecto. Tampoco es un trinomio cuadrado por adición y sustracción de términos, que es el caso 5, porque se debe cumplir que el primero y el tercer término tengan raíz cuadrada exacta. Procedimiento para su desarrollo: tenemos que obtener la raíz cuadrada del primer término. Luego vamos a hacer dos paréntesis. Colocamos de primero en los dos paréntesis la raíz del primer término. Como la raíz del primer término es x, colocamos la x de primero en los dos paréntesis que se están multiplicando entre sí. Luego, el signo del segundo término se va a colocar en el primer paréntesis. Y luego, el resultado de multiplicar el signo del segundo término con el del tercero se pone acá. Entonces, menos por más daría menos. Quiere decir que los dos paréntesis se quedaron con signos negativos. Cuando nosotros tenemos dos signos iguales, tenemos que buscar dos números que multiplicados me den el tercer término y sumados me den el de la mitad. Entonces vamos a buscar esos números. Dos números que sumados me den 7 y multiplicados me den 12. Los números son 4 y 3. 4 más 3, 7 y 4 por 3, 12. Quiere decir que el resultado de la factorización sería x menos 4 factor de x menos 3. Y haya quedado la factorización. Ese es el caso 6. Es muy sencillo. Se preguntarán, como recordando un poco, ¿cierto?, de lo que ya habíamos hecho en los casos de factorización y lo que usted tenía en sus presaberes. Es posible que usted recuerde que hay algunos casos en los cuales se resta. ¿Cuándo se resta? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, ese trinomio. Ese es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, porque este número no tiene raíz cuadrada exacta, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué debemos hacer? El procedimiento: sacamos la raíz cuadrada del primer término, hacemos los dos paréntesis que se están multiplicando entre sí, colocamos la raíz cuadrada del primer término, que es x, lo ponemos de primero en los dos paréntesis, signo del segundo término lo ponemos en el primer paréntesis, y el resultado de multiplicar el signo del segundo término con el del tercero se pone acá. Más por menos, menos. Acá los signos son diferentes, uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, tengo que buscar los números que restados me den 6 y que multiplicados me den 216. ¿Cómo hacemos? Digamos, no vamos a usar calculadora. Entonces me diría, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar una herramienta que tenemos desde segundo de primaria, que es la descomposición en factores. Podemos comenzar con ese 216 y el 216 comenzamos a hacer la descomposición. Si tenemos 216, le podemos sacar mitad, ¿cierto? Y al sacarle mitad nos daría 108. Y le podemos sacar mitad, 54. Y le podemos sacar mitad, y nos daría 27. Y le podemos sacar tercera 9, tercera 3, tercera 1. Quiere decir que esos son los factores que multiplicados me van a dar 216. Pero entonces yo tengo que hacer mi combinación, a ver cómo puedo organizar esos números de manera que su producto me dé 216 y su resta me dé 6. Voy a coger, por ejemplo, estos primeros
tres números. Esto sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y acá tendría 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Qué quiere decir eso? Que 27 por 8 me va a dar 216. Pero ahora voy a verificar si 27 menos 8 me da 6. ¿No? ¿Cuánto me daría eso? No me da el 6 que yo esperaba. Entonces, ¿qué hago? Pues combino de otra forma. Bueno, vamos a mirar si 3 por 3 por 2 y de pronto 3 por 2 por 2. ¿Cierto? Vamos a ver si son los números. 3 por 3 por 2 y acá 3 por 2 por 2. Quiere decir que 18 por 12 me va a dar 216 y 18 menos 12 nos va a dar 6. ¿Sí ven? Una herramienta que conocíamos desde hace mucho tiempo y seguramente ya estaba olvidada, pero es una herramienta muy importante para que podamos hacer eso. Recuerden que nosotros no vamos a usar calculadora, entonces no tenemos ese chance de comenzar ahí, venga, buscamos los números en la calculadora. Nos toca utilizar nuestras herramientas matemáticas o nuestros presaberes. Quiere decir que los números serían, que cumplen las condiciones, 18 y 12, y ahí nos quedaría la factorización. No se preocupen si los números vienen a ser muy grandes. ¿No? Uy, no, es que esto no se puede hacer. Esta herramienta es muy útil. ¿Sí? Esto usted ya lo tiene. Y no es difícil. Es muy fácil. ¿Sí? Bien. Ese es el caso 6. Recuerden una cosa importante: cuando los signos son iguales, se tienen que buscar dos números que sumados me den el término o el coeficiente del término de la mitad y que multiplicados me den el valor numérico del término independiente. ¿Bien hasta ahí? Y si los signos son diferentes, tengo que buscar dos números que restados me den el coeficiente del término de la mitad y que multiplicados me den el tercer término o el término independiente. Ese es caso 6. El caso 7 de factorización, ¿qué tiene de diferente con este? Que el primer término, el x al cuadrado, va a estar acompañado por un número. Esa es la diferencia. ¿Y qué se hace con el caso 7? En el caso 7, que se llama trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, debemos hacer un procedimiento multiplicativo, ¿sí? Teniendo en cuenta el primer término o el coeficiente del primer término que está afectando el x al cuadrado, multiplicar toda la expresión por ese valor, y luego aplicamos caso 6, lo mismo que hicimos en el caso 6, y finalmente dividimos, como ya habíamos multiplicado, nuevamente dividimos para no alterar la expresión. ¿Sí? Recuerden que en el caso 5 nosotros sumábamos y también restábamos. En este vamos a multiplicar y luego vamos a dividir, ¿sí? Para poder hacer ese procedimiento. Veamos cómo sería. Si nosotros tenemos el trinomio 3x cuadrado más 7x menos 6, a diferencia del caso anterior, me está afectando este 3. Por lo tanto, la idea es multiplicar toda la expresión por 3. Entonces, al hacer eso, tendríamos 3x cuadrado más 7x menos 6, lo vamos a multiplicar por 3. Pero en esa multiplicación vamos a ser cuidadosos porque no todos los productos se van a desarrollar. ¿Por qué? Porque la idea es convertir este caso 7 en un caso 6. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primero, recuerden que 3 por 3 es lo mismo que 3 al cuadrado. Quedaría 3 al cuadrado, x al cuadrado. Acá quedaría 3 por 7x, solo se deja indicado. Y menos 6 por 3 daría menos 18. Ahí sí podemos dejar el producto. Solo en el término independiente podemos hacer el producto y dejarlo ahí. Acá, ¿por qué no lo hemos hecho? Porque la idea es, sabemos que 3 al cuadrado por x al cuadrado es lo mismo que tener 3x todo al cuadrado, ¿cierto? Más este 7 lo voy a dejar acá y el 3 lo dejo al lado de la x. ¿Para qué? Para identificar que este término al cuadrado es este mismo término de acá. ¿Sí? Para eso lo hacemos. Quiere decir que acá simplemente le cambiamos el orden. Recuerden la propiedad conmutativa de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Y dejamos menos. Quiere decir que acá ya hemos convertido, ya cuando llegamos a
factor de 3x al cuadrado más 7 por factor de 3x menos 18, ahí ya lo hemos dejado como un caso 6. Entonces, si analizamos, esto vendría siendo nuestro valor de la variable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacar la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de 3x elevado al cuadrado de 3x. Por lo tanto, tendría que buscar, hacemos los dos paréntesis, veamos el procedimiento. Esto es hacer lo mismo que el caso 6. Veamos el procedimiento. 3x. Signo del segundo término es positivo. El resultado de multiplicar el signo del segundo término por el tercero se pone acá, más por menos, menos. Tengo que buscar dos números, como los signos son diferentes, que restados me den 7 y multiplicados 18. 9 menos 2 da 7. Y 9 por 2, 18. El procedimiento que ya habíamos visto anteriormente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ahí aplicamos el concepto del caso 6. Recuerden que en el caso 6 sacamos la raíz cuadrada del primer término, lo colocamos de primero en los dos paréntesis, signo del segundo término se pone en el primer paréntesis y el resultado de multiplicar el segundo término por el tercero se pone en el segundo paréntesis. Cuando los signos son iguales, se buscan dos números que sumados me den el coeficiente del segundo término y que multiplicados me den el tercero. Si los signos son diferentes, buscamos dos números que restados me den el coeficiente del segundo término y multiplicados el tercero. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Habíamos multiplicado para poder convertir el caso 6, pero ahora nos falta dividir. Porque habíamos multiplicado, ahora nos toca dividir. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Listo. Entonces, esa es la factorización hasta ahí aplicando el caso 6. Pero nos falta la división. Vamos a dividir, como habíamos multiplicado entre 3, tenemos que dividir entre 3. Pero es necesario tener en cuenta una cosa. Si yo tengo una fracción que tiene, esa fracción tiene dos factores en el numerador y voy a dividir entre 3, no quiere decir que el 3 va a dividir a los dos factores. ¿Por qué? Porque si yo hago este dividido 3 y este también dividido 3, es como si yo tuviera 3 por 3 es 9, quiere decir que no estaría dividiendo entre 3 sino entre 9. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Como debo dividir entre 3, entonces, este primer término tiene un 3 y un 9. Los dos números son divisibles entre 3. Mientras que acá 3 y 2 no son divisibles, el 2 no es divisible entre 3, ¿cierto? Entonces, decidimos, el primero lo dividimos entre 3 y el segundo entre 1. Y sabemos que 3 por 1 es 3. ¿Sí queda claro eso? Recuerden que esto es una fracción que se puede abrir, ¿cierto? ¿Sí? Cuando están en términos de producto. Quiere decir que me quedaría el primer término o el primer factor es 3x más 9 sobre 3 por el segundo factor es 3x menos 2 dividido 1. Y hacemos la operación 3 dividido 3, 1. Y 9 dividido 3. Por lo tanto, me quedaría x más 3 factor de, si divido entre 1, pues me va a dar lo mismo. 3x menos 2. He desarrollado la factorización, pero tengo mis dudas. ¿Cómo puedo saber si lo he hecho bien? Pues cuando multiplique me tiene que dar el enunciado que tenía inicialmente. ¿Sí? Recuerden que si hago el producto estaría desfactorizando. Y lo que acabo de hacer es factorizar. ¿Sí? Entonces la forma de verificar es hacer el producto y si me da lo que tenía inicialmente, el trinomio que tenía inicialmente, lo tengo bien. ¿Bien hasta ahí? Bien. Repasemos hasta ahí. ¿Qué casos hemos visto que tengan trinomio? El caso 3, trinomio cuadrado perfecto. El caso 5, trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción de términos. El caso 6, que sería el tercer caso que tiene el trinomio, que es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y el caso 7, que es trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Quiere decir que hemos visto 4 casitos de trinomio. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Listo. Ahora, veamos caso 8. El caso 8 se llama cubo perfecto de binomio. Cubo perfecto de binomio.
En el cubo perfecto de binomios tenemos que recordar esos productos notables. ¿Qué sucede cuando yo tengo a más b elevado al cubo o a menos b elevado al cubo? Si yo tengo a más b elevado al cubo, hacer eso, ¿qué significaría a más b elevado al cubo? Multiplicar a más b por a más b por a más b. ¿Qué significaría a menos b al cubo? A menos b por a menos b por a menos b. Recuerden ustedes en sus presaberes tienen el triángulo de Pascal, ¿sí? El triángulo de Pascal nos ayudaba a determinar cualquier potencia de un binomio, ¿sí? Entonces, ese triángulo de Pascal nos podría ayudar a hacer eso, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un término al cubo, vean lo que va a suceder. El primer término queda al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el tercero al cubo. ¿Sí? ¿Y qué sucedería si es también al cubo pero el signo es menos? Va a suceder exactamente lo mismo que en el caso anterior, sino que los signos se alternan. Para saber. Entonces vean que esto corresponde a lo del triángulo de Pascal. ¿Y qué debemos hacer para poder aplicar ese caso de factorización? Hay que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Primero, que tenga 4 términos. Si no tiene 4 términos, olvidémonos que es ese caso de factorización. Pueden haber más términos, eso es cierto. Pueden existir 7 términos, pero resulta que hay términos semejantes que se pueden reducir y al final me deben quedar solo 4 términos. ¿Sí? Condición importante. Si después de haber hecho la reducción de términos semejantes, sigue apareciendo más de 4 términos, ahí no se puede aplicar ese caso. Lo segundo, que el primero y el último término sean cubos perfectos. ¿Qué significa que sean cubos perfectos? Que se les pueda sacar raíz cúbica y sea exacta. ¿Sí? Otra condición, que el segundo término sea más o menos. ¿De dónde sale ese más o menos? Más o menos no tienes que dar, ahí como que me dio, no. Más o menos significa que su signo sea positivo o negativo, de acuerdo a si el signo del binomio es positivo o es negativo. ¿Sí? Que sea más o menos el triplo. ¿De dónde sale el triplo? Recuerda el triángulo de Pascal. El triplo, los coeficientes del cuadrado de la raíz cúbica del primero multiplicado por la raíz cúbica del último término. ¿Sí? Luego me dice que el tercer término sea más, eso siempre va a ser positivo, más el triplo de la raíz cúbica del primer término por el cuadrado de la raíz cúbica del último. Y eso suena como un trabalenguas. Lo mejor sería hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo. Nosotros tenemos 8x al cubo más 12x cuadrado más 6x más 1. Lo primero, primer criterio, verificar que tenga 4 términos. ¿Los tiene? Listo, bien. Primer criterio cumplido. Segundo criterio, que el primero y el cuarto término tengan raíz cúbica exacta, es decir, que sean cubos perfectos. Tenemos raíz cúbica de 8x al cubo, 2x, sí, la tiene. Raíz cúbica de 1, 1. Quiere decir que cumple la segunda condición. El primero y el cuarto término tienen raíz cúbica exacta. Listo, ahora, habíamos dicho que esto de acá era, ¿cuánto? Ahora, este es 2x y este es 1. El término de la mitad debe cumplir con que sea más o menos el triplo del cuadrado, acá está escrito del cuadrado de la raíz del primero, por la raíz del segundo. Es decir, tener el triplo de la raíz del primero al cuadrado por la raíz del último. Y eso me daría 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Quedaría 12x por 1, 12. 12x al cuadrado quedaría 12x cuadrado. Este es el segundo término y corresponde. Ahora, el tercer término.
El tercer término debe ser el triplo de la raíz cúbica del primero por la raíz cúbica del cuarto elevado al cuadrado. Es decir, 3 por 2x por 1 al cuadrado. Y eso daría 6x. Sí cumple. Listo. Ha cumplido los 4 criterios. Como ha cumplido los 4 criterios, la factorización es muy sencilla. Sabemos que la raíz del primer término es 2x y la raíz del cuarto es 1. Por lo tanto, ahí al cumplir las condiciones, podemos hacer la factorización. ¿Cuál va a ser la factorización? Hacemos un paréntesis. Como todos los términos tienen signo positivo, el signo que separa las dos raíces va a ser positivo. Y la raíz del primero es 2x y la raíz del cuarto es 1. Por lo tanto, quedará 2x más 1 elevado al cubo, que es el siguiente paso. ¿Sí? Quiere decir que esto nos debe quedar como 2x más 1 elevado al cubo. Y pues ahí tenemos que siempre verificar esos criterios para saber que podemos aplicar ese caso de factorización. Recuerden que es uno de los casos que tiene estrictamente 4 términos. Si no tiene 4 términos, olvídese que es el caso de factorización. ¿Listo? Quiere decir que en términos de factorización sacamos la raíz cuadrada del primero y del cuarto, y sabiendo que cumple las condiciones, pues esta es la factorización, 2x más 1 elevado al cubo. Si los signos estuvieran intercalados, más, menos, pues el signo que va en la mitad de las raíces sería negativo. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Bien? Bien, ese es el caso 8. El caso 9 y el caso 10 son muy parecidos. Muy parecidos. De hecho, el caso 9 es una introducción al caso 10. Es como, mire cómo se hace y ahora hagámoslo mejor o como más grande. ¿Sí? Ese caso 9 se conoce como suma o diferencia de cubos perfectos. Suma o diferencia de cubos perfectos. El anterior era un caso en el cual teníamos un binomio elevado al cubo, pero acá tenemos cada uno de los términos, ¿sí? Está elevado al cubo, es decir que va a tener raíz cúbica exacta. Quiere decir que es un caso que tiene 2 términos. ¿Qué casos hemos visto que tengan 2 términos? Binomio. Sí. Diferencia de cuadrados perfectos. ¿Sí? ¿Cuál otro? Otro que pueda tener 2 términos puede ser el de factor común. También puede tener 2 términos, puede ser factor común. Y este caso 9 tiene 2 términos. De hecho, el caso 9 y el caso 10 se caracterizan por solo tener 2 términos. ¿Sí? Entonces veamos. Dice que debemos recordar los cocientes notables. Dice que si tengo un binomio que es de cubos perfectos, ¿qué significa de cubos perfectos? Que tiene raíz cúbica exacta, ¿cierto? Yo lo puedo dividir entre sus raíces. ¿Cuál es la raíz cúbica de A al cubo? A. ¿Cuál es la raíz cúbica de B al cubo? B. ¿Sí? Y si yo hago esta división, pues esto me va a dar A cuadrado menos AB más B cuadrado. ¿Ahí qué podríamos hacer? Verificar por qué es cociente notable. Seguramente ese procedimiento uno ya no lo recuerda. ¿Cómo se hace una división de expresiones algebraicas? Ese usted vio en tercero de primaria. Usted vio la división que solo requería que usted supiera multiplicar y supiera restar. ¿Sí? A usted como insumo, la profesora no le pedía su nombre. ¿Sabe multiplicar? Sí. Ah, entonces sabe dividir.
Y entonces le decían, ah, en este caso, usted iba haciendo resticas. Por ejemplo, si yo tengo 1.542.324 dividido 322. Entonces, uy, no, calculadora. Entonces, listo, yo no me acuerdo de la división. Soy fanático de la calculadora y por lo tanto no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que a mí me enseñaron que lo único que tenía que saber era multiplicar y restar para poder dividir. Voy a aplicar ese concepto. Entonces acá tengo tres cifras, acá tres, pero 322 no está en 154. Puedo coger otra cifra. Entonces 322 en 3542 estaría 4 veces. Entonces yo acá no tengo que llevar ninguna cuenta ni nada porque la profesora me dijo que yo solo tenía que saber multiplicar y yo soy muy obediente. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y voy a restar. ¿Sí? Y entonces digo, ay, acá 2 menos 8 no puede. Le pide uno prestado al vecino, ¿cierto? Queda convertido en 3. Esto uno se acuerda porque a mí me lo enseñaron. Yo todavía me acuerdo de mi profesora. Me enseñó muy bien. Y acá 12 menos 8, entonces, guarda. Este quedó convertido en 3. 3 menos 8 no es posible. Le pide prestado uno al vecino y queda convertido en 13. 13 menos 8, 5. Este quedó convertido en 4. 4 menos 2, 2. Y 1 menos 1, 0. Y ahí dice, ah, bajamos la cifra siguiente que es el 3. Y ahí volvemos. Ah, 322 en 3500 y así seguía. ¿Sí? ¿Por qué voy a eso? A ustedes les prohibieron eso. En tercero le decían, aprenda papito. Sí, se puede. En cuarto le prohibían. Usted iba a hacer esto y le decían, ah, usted ya está en cuarto. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Lleve cuentas en la cabeza. ¿Sí se acuerdan? ¿Nunca lo regañaron por eso? No. ¿Nunca lo hicieron así? ¿No? ¿De una? Bien. Bien, yo me acuerdo de eso es porque este procedimiento me hacía menos traumática la división. ¿Sí? Esto le hacía a uno como menos traumático porque uno hacía, ay, no, o sea, seguro es que cuando vamos a multiplicar y restar se divide, sí, así, haciéndolo así, no hay problema. ¿Por qué lo explico así? Porque resulta que eso que ustedes enseñaron en tercero de primaria lo puede utilizar en álgebra. ¿Por qué? Porque resulta que usted tiene ahí una división. Y esa división es la división de a al cubo. Recuerden que en álgebra acá seguiría el término a cuadrado y el término a. Y acá vendría entonces, me olvido más, b al cubo dividido a más b. Recuerden, la profesora en tercero de primaria nos dijo, usted lo único que tiene que saber es multiplicar y restar. Vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué debería multiplicar a? Para que me dé como resultado a al cubo. Por a al cuadrado. Vean lo que va a suceder. A a la 2 por a me va a dar a al cubo. Pero voy a cambiarle el signo. ¿Sí? Pues, si me dio positivo le cambio el signo. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Sí? Ahora, a cuadrado por más b. A cuadrado b positivo. Lo paso acá con signo contrario. Menos a cuadrado b. Y hago la operación. A al cubo menos a al cubo, 0. Acá tengo 0, o no hay nada. Menos a cuadrado b quedaría menos a cuadrado b. ¿Bien hasta ahí? Listo, ahora sigo el mismo procedimiento. Es decir, voy a hacer más pasos. Acá solo hice uno, voy a seguir el mismo procedimiento. ¿Por qué debo multiplicar a? Para que me dé como resultado a cuadrado b. A b. Pero vean que me tiene que dar acá negativo para que acá pase positivo y se cancele, ¿cierto? Porque la profesora me dijo, yo solo tengo que saber multiplicar y restar. Pero como ya estamos manejando números enteros, sabemos que para volver 0 un número negativo, pues tenemos que sumar, ¿cierto? O adicionar una parte positiva. Por lo tanto, acá decimos que esto es menos AB. Menos AB por A daría menos A cuadrado B. Pasa con el signo contrario, más A cuadrado B. Y ahora, menos AB por B
daría menos AB cuadrado. Pasa con signo contrario, más AB cuadrado. Al hacer la operación acá nos daría que menos A cuadrado B más A cuadrado B da 0. Y 0 más A cuadrado B daría, perdón, AB cuadrado, no lo dije mal. Puedo bajar el siguiente término porque ya sabemos que acá viene B cuadrado, seguiría B al cubo, más B al cubo. Ahora, A multiplicado por ¿qué? Me daría AB cuadrado. Por B cuadrado. Me tiene que dar positivo acá para que yo lo pase al otro lado negativo, ¿cierto? Entonces quedaría más B cuadrado. B cuadrado por A daría AB cuadrado positivo. Pasa con el signo contrario, menos AB cuadrado. Y B cuadrado por B cuadrado, perdón, B cuadrado por B, B al cubo. Pasa con signo contrario, menos B al cubo. Y daría acá 0 y 0. Quiere decir que la división es exacta. ¿Sí? Esto es una división de expresiones algebraicas. Cuando se le olvide, acuérdese de la profesora de tercero. ¿Sí? Si no se los explicaron así, recuerde que usted solo necesita saber multiplicar y restar para saber dividir. ¿Sí? Quiere decir que acá salió esto. A más B, miren acá por favor. A al cubo más B al cubo dividido A más B sería A cuadrado menos AB más B cuadrado. ¿Qué pasaría si el signo fuera negativo? Entonces, A al cubo menos B al cubo sobre A menos B, vean que si acá es positivo, dividido entre sus raíces con el positivo. Si acá es negativo, dividido entre sus raíces con negativo. El resultado va a ser el mismo. ¿Qué va a cambiar? Que todos los términos acá van a ser positivos. ¿Sí? Es la única diferencia. Pero usted diría, yo ahí no le veo ninguna factorización. Porque usted dijo, profesor, que factorización es dejar en términos de producto. Y ahí está en términos de división. Pues, ¿cómo puedo convertir eso en una factorización? Esto que está dividiendo, lo paso acá a multiplicar y me quedaría un trinomio multiplicado por un binomio. Como ya se está multiplicando, eso es factorización. ¿Sí queda claro eso? Bien. Quiere decir que en eso se fundamenta el caso 9 y nos va a ayudar para el caso 10. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Bien, entonces veamos un ejemplo de cómo lo podemos aplicar. Recuerden, criterio debe tener dos términos que se están sumando o se están restando y que deben ser cubos perfectos, es decir, que tengan raíz cúbica exacta. Y ya sabemos de dónde surge. Surge del cociente notable. El cociente notable es la división, tal como acabamos de revisar. Sí, el caso 10, ya vamos para eso. Caso 10. Bien, la factorización de la suma o diferencia de cubos perfectos va a ser, vean que, si recuerdan que estaba A al cubo más al cubo más B al cubo dividido A más B, vean que el A más B pasó al otro lado a multiplicar. Listo, quedó la factorización. Y si fuera con una diferencia de esos cubos perfectos, pues lo que estaba dividiendo lo pasé a multiplicar y ya me ha quedado en términos de factores, es decir, he factorizado. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Bien, resulta que, para que miremos en el contexto qué significa esto, nosotros podemos tener una función cúbica. ¿Qué es una función cúbica? Una función cúbica tiene una forma, ¿se acuerdan de funciones? Que tiene esta forma, como si fuera una parábola cortada por el vértice y coger uno de sus lados y cambiarle la posición. Es decir, si estaba abajo ponerla arriba o si estaba arriba ponerla abajo. ¿Sí? Esta es una función. Hay funciones que pueden ser de esta forma y también siguen siendo funciones cúbicas. Pero entonces uno dirá, ¿y a mí para qué me sirve eso de factorización cuando yo tengo una función? Pues resulta que la factorización me puede ayudar si yo tengo una función al cubo. Recuerden que nosotros vimos el tema de ecuaciones. Si nosotros tenemos una ecuación con el elevado a la 1, va a tener x igual una sola solución.
nosotros, yo les dije que vamos a ver ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, porque el x está al cuadrado. Recuerden que la raíz cuadrada de 25 es más o menos 5, dos soluciones. Si yo tengo un término elevado al cubo, significa que si lo manifiesto en forma de ecuación, entonces voy a tener tres soluciones. Si yo tengo un gráfico como el de acá, ¿qué significa tener tres soluciones? Que me está mostrando tres puntos en los cuales la gráfica está cortando el eje X. Y uno dirá, ¿y eso para qué no sirve? Pero no, pues se ve bien por cierto que eso corta ahí. Pero esto tiene muchísimas aplicaciones. Porque cuando corta en alguna posición cero, esto puede ser una función, digamos, de crecimiento empresarial, ¿cierto? Quiere decir, uy, vea, un producto nuevo vino acá, crecimiento. Uy, pero acá ya comenzó a bajar las ventas terriblemente, pero se hizo algo publicitario y arrancó. ¿Qué significaría esto? Los valores en los cuales es cero, es decir, en los cuales yo no estaba teniendo ni utilidades, ¿sí? ni pérdidas. Pero es importante para analizar. Eso más, si alguien se va por la línea administrativa, más adelante eso lo van a conocer como un punto de equilibrio del mercado, ¿sí? Y es importante uno saberlo. Más adelante de pronto hablamos de eso cuando estamos adentrándonos en las ecuaciones. Pero para eso nos puede servir la factorización, para poder encontrar esas raíces de un binomio. Y pues en especial este caso 9. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo. Tenemos 27n a la 6 más 64n a la 9 y queremos factorizarlo. Recuerden que lo primero es revisar si son cubos perfectos. ¿Qué dirán ustedes? ¿Cuál es la raíz cúbica de 27n a la 6? 13m a la 2. 13m a la 2. 13m a la 3. A la 2. Bien, si hay dudas, háganlo sencillo. Recuerden, tenemos m a la 6 y vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Sí? Recuerden que una raíz se puede escribir en términos de potencia, ¿sí lo recuerdan? Entonces quedaría m a la 6 elevado a la 1 medio. Si multiplicamos, es como si el 6 tuviera 1 abajo, 6 por 1 6 y 1 por 2, 2. Quedaría m a la 3. ¿Sí? Si tienen dudas, pues lo pueden hacer de esa manera. Bien, quiere decir que acá sería 3. Ay, gracias. Ya estaba pensativo. Bien, quiere decir que sería m a la 2. Entonces, nos quedaría 3m a la 2 más 4, ¿cierto? La raíz cúbica de 64. 4n a la 3. ¿Listo? Ya lo tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a aplicar el concepto, nos quedaría 27m a la 6 más 64n a la 9 es una suma de cubos perfectos. Podemos dividir entre la suma de sus raíces, es decir, 13m cuadrado más 4n a la 3. Recuerden el ejercicio anterior, que este era el llamado a. Entonces acá venía el a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Recuerden, esto es a y esto es b. ¿Sí? ¿Queda claro? De lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, quedaría 3m cuadrado, todo al cuadrado, menos 13m cuadrado por 4n al cubo más 4n al cubo al cuadrado. Recuerden que esto es a al cubo más b al cubo sobre a más b es igual a cuadrado menos ab más b cuadrado. Sí, lo mismo que hicimos, sino que ya agrandamos un poco la expresión, pero es lo mismo. Siguiente paso, pues hacer la operación. Entonces, ¿qué sucedió acá? Esto que estaba dividiendo, lo pasé a multiplicar. Y hago la operación acá. 3 al cuadrado es 9. M al cuadrado, pues daría m a la 4.
Acá quedaría 3 por 4, 12, si el antecede el menos quedaría menos 12. M cuadrado n a la 3, 4 al cuadrado es 16, n a la 6, y ya me ha quedado en términos de factores. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Gracias. Bien, ¿sí queda claro? Vean que esto se basa en una división que hemos convertido en multiplicación. El procedimiento es sencillo. El caso 10 es similar, pero se va a llamar suma o diferencia de potencias iguales. ¿Sí? Suma o diferencia de potencias iguales. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que revisar, se le puede sacar raíz séptima de los términos. Entonces ahí va a identificar cuál es el A, cuál es el B, y acá le va a quedar un término más grande. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces veamos. El caso 10 se llama suma o diferencia de dos potencias iguales. Y esto es importantísimo. Hay que saber las reglas de divisibilidad. Que era lo que me preguntaba Jorge. Yo puedo dividir en lo que yo quiera. Ojo, teniendo en cuenta las reglas. Me dice que si tengo, la primera regla me dice a elevado a la n menos b elevado a la n, dice que es divisible entre a menos b. Estas serían las raíces enésimas de cada uno de los términos, ¿sí? Siendo n par o impar. Quiere decir que el exponente puede ser par o impar y sería divisible entre la diferencia, ¿sí? Si tengo la diferencia de potencias, puede ser divisible entre sus raíces, ya sean sumadas o restadas, ¿sí? Sin importar el exponente. ¿Qué dice la regla 2? Que si yo tengo una suma de potencias iguales, solo puede ser divisible por a más b si n es impar. Es decir, si es 3, 5, 7, 9, ¿sí? Impar. La tercera regla. Si las raíces se están restando, perdón, las potencias iguales se están restando, son divisibles entre a más b, es decir, el signo cambiado, solo si n es par. ¿Sí? Debe cumplir esa condición si n es par. Y dice que a la n más b a la n nunca es divisible entre a menos b. ¿Y qué significa nunca es divisible? De dividir se puede, pero no es exacto. Ese término nunca significa que al dividirlo no va a ser exacto. Y si no es exacto, no se puede factorizar. Porque una factorización no admite que yo tenga dos términos que se estén multiplicando y acá, por ejemplo, un más algo. Si yo tengo un más algo ahí, eso ya no es una factorización. Factorización es exclusivamente que esté en términos de producto, ¿sí? No puede tener ni sumas ni restas, eso se vendría siendo lo que es el residuo. Por eso dice acá que nunca es divisible por a menos b, ¿sí? Ese nunca representa que no es exacto. ¿Bien hasta ahí? Y la forma de trabajarlo es similar al caso 9. Veamos un ejemplo. Nos dice factorizar la expresión x a la 5 más 32. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué raíz le vamos a sacar ahí? Raíz quinta. ¿El 32 tendrá raíz quinta? El 2, porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Quiere decir que podemos sacar la raíz quinta. La raíz quinta de esos términos será x más 2. Vimos la regla que nos dice que es divisible entre el mismo signo, las raíces del mismo signo. Entonces nos quedaría x a la 5 más 2 a la 5, hay que convertir el 32 en 2 a la 5. Al sacar la raíz quinta quedaría x más 2. Y acá se nos amplió un poco el cuento. Como acá está a la 5 y acá a la 1, 5 menos 1 da 4. Quiere decir que desde acá empiezo a la 4. ¿Sí me vieron esa parte?
Acá el exponente es 5. Acá el exponente es 1. 5 menos 1 daría 4. Quiere decir que acá empiezo con potencia 4. La primera raíz elevado a la 4. La primera raíz elevado a la 3. Luego a la 2. Luego a la 1 y acá a la 0. Luego, el segundo término. Acá estaría 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. ¿Sí? Como el signo acá es positivo, estos signos de acá se alternan. Más, menos, más, menos, más. Siguiente parte. Desarrollamos las operaciones y lo que está dividiendo lo paso a multiplicar. Quiere decir, lo que está dividiendo lo pasé a multiplicar, quedaría x más 2 factor de x a la 4 menos 2x al cubo. Hacemos la operación 4x cuadrado menos 8x más 16. Y ahí me ha quedado factorizado. ¿Sí? Esto se aprende así. No hay otra manera. O sea, muy bonito es uno explicarles y todo eso, pero en realidad esto se aprende más haciendo. Yo ya les di algunos tips de trabajo, ¿sí? A medida que hemos venido trabajando les he dicho, venga, identifiquemos cuáles son caso tal, digamos los de trinomio, cuáles son los que tienen dos términos. Pues de hecho así es como se debe trabajar. Cuando ustedes van a una ingeniería, pues no les van a explicar otra vez este carretazo de los casos de factorización de esa manera como está en el álgebra, sino les van a decir, bueno, ya evolucionemos, vamos a trabajar de acuerdo a cómo está presentada la situación y analicemos cómo podría factorizar. Ya no van a hablar de casos, pero un buen ejercicio es primero aprenderse bien los casos, saber nombrarlos. ¡Ay, es un trinomio! Listo, trinomio. ¿Qué opciones tengo? Trinomio cuadrado perfecto, trinomio cuadrado por adición y sustracción de términos, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Tiene 4 opciones, ¿sí? Entonces, cuando usted esté en la universidad le van a decir, bueno, de esos, ¿cuál es el que va a seleccionar? ¿Cuál es el más adecuado para la situación? Y va a ser mucho más fácil trabajar. ¿Bien hasta ahí? Bien, vamos ahora a la parte de los tips. ¿Sí? ¿Vamos a los tips? Bien, tips para identificar qué caso aplicar. Primero, si la expresión tiene dos términos. Si tiene dos términos, puede ser una diferencia de cuadrados. Hay que verificar si primero está el signo de diferencia y si el primero y el segundo término tienen raíz cuadrada exacta. Suma o diferencia de cubos perfectos. Eso es caso 9. O suma o diferencia de potencias iguales. Caso 10. Quiere decir que ya podemos decir, ay, si hay dos términos, puedo pensar que es caso 4, caso 9 o caso 8. ¿Sí? Pero eso, uno no dice es caso tal, sino uno ya renuncia. Eso debe ser diferencias de cuadrados perfectos, suma o diferencia de cubos perfectos, o suma o diferencia de potencias iguales. ¿Sí? Bien, si nosotros tenemos dos términos, entonces nos encontramos con el primero de los tips, que es identificar cuáles son los casos de factorización que tienen dos términos exclusivamente, que sería suma o diferencia de cubos perfectos, suma o diferencia de potencias iguales, o el de diferencia de cuadrados perfectos. Tengan en cuenta que ahí no mencioné uno que puede aplicarse con cualquier número de términos, que es el caso 1, el de factor común. El factor común se puede aplicar para 2, 3, 4, 5, 6 n términos. Lo importante es que tengan en común todos los términos un factor. Veamos el segundo tipo. Si la expresión tiene tres términos. Si tiene tres términos, puede ser trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción de términos, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Eso sería bueno que ustedes fueran aprendiendo esos criterios para cuando, porque a uno no le van a decir, le voy a evaluar caso 1, le voy a evaluar caso 2, no, le voy a arrojar una expresión. De hecho, cuando ustedes estén en el contexto, como administrador, como ingeniero, como lo que sea, y se afronte a una expresión matemática,
ahí nadie le va a decir, ay, analícela, eso es caso 3. No, no se sabe. ¿Sí? Bien. Si la expresión tiene 4 términos. Si tiene 4 términos, puede suceder 2 cosas. Que tengamos el caso 2, que es el de agrupación de términos. Recuerden que el caso 2 nos ayuda por medio de la agrupación de los pares de términos, nos permite llegar a un caso 1. Y el caso 8, que es el cubo perfecto de binomios. Eso sí tiene 4 términos. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Si tiene 4 términos. Y si la expresión tiene de 2 o más términos, en cualquier caso puede ser factor común. ¿Sí? Siempre y cuando tenga términos comunes.